Buenas tardes. Bienvenidos a la primera conferencia del ciclo de la exposición que se titula Heráldica de Albacete, Patrimonio e Identidad. La primera conferencia es de Luis Guillermo García Saúco y se titula Heráldica, nos va a dar unas nociones generales, Heráldica Municipal de la provincia de Albacete. El día 21, miércoles, tenemos otra conferencia sobre metodología y fuentes para investigar el árbol genealógico, el ejemplo de un descendiente directo de Miguel Sabuco de Alcaraz. Él es don Ricardo Celiberti Morales, que es diplomado en genealogía, heráldica y nobiliaria, y va a ser también en la sala del archivo a las 7. Y por último, tenemos el día 28, miércoles también a las 7, la conferencia de Carmen Hernández López, que es doctora en Historia Moderna y pertenece al Seminario de Historia Social de la Población de la Universidad de Castilla-La Mancha. Su conferencia se titula «Porque a vivir os enseñen si quisierais vivir largo». Es una frase de algún testamento, de algún protocolo, ya luego lo explicará, y el título realmente es Convivir en familia en la villa de Albacete durante los siglos XVI al XVIII. Voy a presentar brevemente a Luis Guillermo, que todo el mundo lo conocemos, pero a mí, pues estoy feliz y muy orgullosa de que esta conferencia, este ciclo de conferencias lo abra él. Además, precisamente con la heráldica municipal, me he traído el libro que publicó en el año 1991 y que viene a ser el armorial de la provincia de Albacete. Llegó un momento que los municipios de la provincia de Albacete habían perdido, 3/4 partes de ellos habían perdido la noción de su escudo, realmente de su representación, de su identidad. Y Luis Guillermo elaboró este libro. Y a mí me parece que es fundamental para recuperar la identidad que tenía cada municipio. ¿Por qué se había llegado a este punto? Pues había municipios que tenían escudos históricos, como por ejemplo el Bonillo, desde el año 1538, pero con el paso del tiempo se les había olvidado que su escudo lo tenían incluso en la fachada del ayuntamiento. Y en el siglo XIX encargaron un sello para sellar los documentos, que luego pasó también a ser escudo y que está en la vidriera de la iglesia y en una de las calles, un sello y un escudo fantástico que tenía 6 castillos sobre ondas de mar y un sol. Así muchos municipios se fueron olvidando de su identidad, de su símbolo. Y otros, en el siglo XIX, cuando se reorganiza el Estado y la administración local y se crean ayuntamientos con los que tienen más de 100 vecinos, que pueden formar un ayuntamiento propio, no tenían escudo, entonces toman las armas de España, las armas del reino. Y este libro de Luis Guillermo a mí me parece fundamental. Además, ayer estuve mirando en Wikipedia, por casualidad, por curiosidad, a ver cómo estaban, qué referencias había en otras regiones y en otras ciudades, y en casi todos los sitios se remitían, la creación de los escudos municipales la remitían a los diarios oficiales, a resoluciones del Gobierno, a informes de la Academia de Historia, pero en la provincia de Albacete 3/4 partes de los municipios se remiten al libro de Luis Guillermo. Así que es un honor y no pierdo más tiempo. Luis Guillermo García Saúco, que continúe él con la charla. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, la verdad es que esta tarde, después de comer, estaba hojeando un libro que se llama La utilidad de lo inútil. Un libro de un autor que ha muerto la semana pasada en Italia, es un italiano, me parece que se llama Nuccio, no me acuerdo más. Un sabio. Y entonces, el título es sugerente, La utilidad de lo inútil. Esto es inútil a los ojos de hoy. Estas cosas son inútiles. Son inútiles a los ojos de... ¿Por qué son inútiles? Porque no rentan, no rentabilizan. Todo tiene que reducirse a un dinero, a una rentabilidad. ¿Cómo haces esta carrera si esta carrera no te va a dar dinero? Me parece que fue el año pasado, ahora esto de cuando se tiene que examinar de selectividad se convierte en una noticia que no tenía que ser. Un chico que había sacado una nota buenísima quería hacer letras.
Y digo, pero hombre, con las buenas notas que has sacado, ¿cómo haces letras? Porque no haces una ingeniería, una cosa de... Vamos a ver, las letras, las humanidades, es el fundamento de todo. Y las letras y las ciencias no están peleadas. A lo mejor las ciencias están peleadas con las letras, pero las letras con las ciencias no están peleadas. Es más, ya quisiera yo saber muchas matemáticas. Ya quisiera yo saber muchas matemáticas, como decía, parece que en la antigüedad, en la antigua Grecia, que no entre aquí nadie que no sepa matemáticas. Entonces, yo he sido malísimo de matemáticas siempre. Me suspendían mucho, a mí me han suspendido un montón de veces. Yo fui muy mal estudiante. Pero me hubiera gustado saber más ciencias. Y las ciencias y las letras no están peleadas, al contrario. Las cosas de las letras son inútiles. Inútiles en el sentido de no rentabilidad, de que no son rentables económicamente. Entonces, la utilidad de lo inútil es fundamental para que seamos personas. Somos más humanos. Cuanto más cosas inútiles, entre comillas, sepamos, más humanos seremos, más hombres seremos, no en el sentido masculino o femenino, sino más especie humana seremos, porque nos diferenciaremos más de los demás animales. Entonces, son importantes cosas que aparentemente nos rentabilizan, no nos producen riqueza económica, pero sí una riqueza intelectual y una riqueza social. ¿Qué nos dice la contemplación de las meninas? Eso es riqueza, pero no nos produce nada más. Entonces, es la utilidad de las cosas. La heráldica puede ser una cosa en ese sentido. Puede ser útil, porque nos gusta verlo, estamos viendo eso, ¡ay, qué bonito! ¿Y esto qué representa? La verdad es que la heráldica, que es donde ya no vamos a meternos en faena, es un tema que para mí termina siendo apasionante. Como muchas cosas que a la demás gente no le apasionan. Cuando un niño pequeño se pone a mirar en el suelo y está viendo unos insectos despacio y con dedicación, hay que fomentar que siga haciendo eso. ¿Por qué? Porque eso está despertando un interés especial por la naturaleza, por la zoología, por los insectos, por lo que fuere. Entonces, desde pequeño es muy importante moverse en un ambiente que el niño funcione solo. Y no hay que estar, que es que tiene que ver, es que tiene que... No. Vamos a ver, que está muy bien jugar en la calle. Y está muy bien jugar en la calle y estar en la calle. Yo, de pequeño, nací en la calle Mayor, aquí en Albacete, y la calle Mayor, como siempre fue peatonal, por lo menos ese tramo, el tramo en aquel momento desde la calle Marqués de Molins hasta la calle del Tinte, hasta la calle de Teodoro Camino, en ese tramo era peatonal. Entonces el mundo era ese. Pero había un mundo que se podía pasar, y era seguir para arriba hacia la Plaza de las Carretas. Hacia la Plaza de las Carretas había un mundo nuevo. El mundo nuevo era la Casa de la Marquesa. La Casa de la Marquesa era una maravilla, era una casa espantosa, pero era una maravilla y un misterio. ¿Por qué era un misterio? Pues era un misterio porque en la fachada había un escudo enorme, un escudo que yo de pequeño lo miraba, escudo, ¿qué será esto? Y luego la historia de la mano cortada, de todas esas cosas truculentas, que la que yo corría, yo sabía, había oído de aquella historia, e incluso remotamente de pequeño, yo creo que llegué a ver desde el balcón de mi casa a doña Margarita, que era así como se llamaba, doña Margarita Ruiz de Aliori, que es marquesa de Villasante y baronesa de Alcalí, aquella señora un poco estrafalaria en su momento aquí en Albacete, pero yo era un pequeñajo, entonces era una persona, lo veía aquí, pero sobre todo tenía el escudo en la fachada, y si alguna vez pasaba por la calle Mayor para arriba y veías la puerta entreabierta de aquella casa, ¿qué habrá dentro? Yo no entré nunca, jamás, pero un misterio precioso, había que ver lo que era, pero sobre todo estaba el escudo arriba. Yo comentaba en mi casa, ese es el escudo de la Marquesa, ya está, me decían el escudo de la Marquesa, pero luego, como yo vivía allí, en la calle Mayor, había un mundo también más hacia la calle Gaona,
El mundo hacia la calle Gaona era la Casa de los Picos. La Casa de los Picos, con la imprenta de los Picos, donde íbamos allí a comprar los libros de religión del instituto. Y aquella fachada tiene dos escudos preciosísimos. Una fachada preciosa, lamentablemente la casa la hundieron, como tantas cosas se han destruido en esta ciudad, aunque la fachada se pudo recuperar y hoy está colocada en la Posada del Rosario, por lo menos no está apilada donde se apiló en su momento, y ahí también tenía escudos. Claro, Albacete es una ciudad que lamentablemente para los que nos han interesado estas cosas, pues ofrece muy poco, es decir, no ofrece casi nada. Y sobre todo, tampoco, que para los críos pequeños, ahora ya hay de otras cosas, ¿no? Pero aquellas cosas se dan todo muy limitado. Tampoco había iglesias así especialmente llamativas. Te ibas a la iglesia de la Purísima, y la iglesia que, bueno, aquello tenía ahí unas columnas, las columnas salomónicas que llamaban la atención en el retablo. La iglesia de San José, tan pequeñita, que desapareció. Y no digamos la catedral, que recuerdo perfectamente cuando con 5 años entré yo en la catedral y quedé absolutamente impresionado por la calidad y la grandeza de las columnas. Digo 5 años porque sé por qué entré en la catedral en esa fecha, y en esa fecha yo tenía 5 años. Entonces yo creo que de las primeras vivencias que tengo, pues son esas cosas externas del patrimonio histórico, artístico, y que de alguna manera me han seguido interesando hasta hoy. Y además creo que mi obligación moral como persona es seguir transmitiendo a la demás gente ese interés por ese patrimonio que se nos escapa de las manos, y que aquí en esta ciudad de Albacete lamentablemente somos somos maestros en la destrucción. Entonces aquí han desaparecido casas con escudos, con edificios de interés. No es que hubiera muchísimo, pero lo poco que había, esa riqueza desapareció. Y cuando eso desaparece, desaparece para siempre. Porque yo todavía pude ver aquello, pero y nuestros hijos y nietos, ya eso nada, eso ya no lo vieron. Entonces, ese es el interés que hay que tener. Por eso tiene tantísima importancia los museos, que los museos para mí, en buena medida, buena parte de los museos no deberían existir, en el sentido de que las cosas tenían que estar en su sitio. Pero claro, evidentemente hay cosas que tienen que estar debidamente preservadas en los museos. O los archivos donde se guarda la memoria material escrita de un pasado remoto. Y entonces los archivos son una maravilla. Archivos de todo tipo, archivos de la administración, archivos eclesiásticos, archivos de lo que sea. Nos sirven para comunicarnos con ese pasado que se nos fue. Y entonces, qué bonito, cuando el otro día Elvira me dice, esto es lo de la heráldica, ¿tú participarías en esto? Digo, encantado de la vida. Ya que publicaste en su momento el libro sobre los escudos de la provincia de Albacete o sobre Albacete, podrías, sin inconveniente alguno, participo activamente, no solamente en la conferencia, sino en el montaje y en el invento, que yo creo que es tan atractivo, porque las exposiciones yo siempre digo que son importantes porque nos entran por los ojos. Nos vienen los conocimientos a través de las cosas, no a través de la palabra. La palabra se la lleva el viento. La palabra escrita tienes que hacer el esfuerzo de leerlo, pero si tú lo estás viendo, entonces enseña, y entonces tiene un sentido didáctico importante la exposición. Entonces esta exposición para mí me ha encantado, y he colaborado con ella, todo lo que me ha pedido Elvira, e incluso he ido inventando cosas, bueno, y el resultado es lo que hay. No hay más porque el espacio es pequeño, y porque si nos pudiéramos puesto a rascar, pues a lo mejor habíamos sacado más cosas. He sacado todo lo que hemos podido. Entonces, bueno, pero vamos a volver otra vez a esa cosa tan inútil que es la heráldica. Que es útil. ¿Qué es la heráldica? La heráldica es la ciencia del blasón, dice el diccionario, es la ciencia del blasón. ¿Qué es un blasón? Un blasón es un escudo. Es el escudo que aparece identificando a una institución, identificando a una persona, identificando a un colectivo o a quien fuera. Y los escudos nacen
nacen en la Edad Media. Nacen en la Edad Media y en particular en el siglo XI. El siglo XI es la época que en un principio empiezan las cruzadas, es la época en la que Inglaterra pues se ve invadida por los normandos. En el año 1066 el duque de Normandía, Guillermo de Normandía, invade Inglaterra y es proclamado rey de Inglaterra. El primer rey de Inglaterra en efectivo es Guillermo I, el Conquistador. Después del año 1066, de la batalla de Nottingham, entonces allí comienza, en ese paso entre Francia e Inglaterra, es cuando se dice que comienza realmente el uso de la heráldica. Aunque hay momentos anteriores, hay motivos preheráldicos, es decir, anteriores. En España, en la península ibérica, también lo hay, también los hay. En ese mismo siglo, pues ahí la primera vez, el Reino de León empieza a aparecer, el rey de León empieza a utilizar como motivo parlante un león, lógicamente, aunque con anterioridad los reyes astures ya utilizaron una cruz. Lo más elemental de un símbolo es una cruz. La cruz de la Victoria hoy sigue siendo o es el símbolo de Asturias. La cruz de la Victoria llena de fantasía y de imaginación, pero es una cruz extraordinaria y entonces es el primer símbolo que podemos decir de España, la cruz de la Victoria. Tan símbolo que cuando en el siglo XVIII Carlos III, en el año 1772, reorganiza el sistema monetario español, hispánico, en las monedas más corrientes, en la calderilla, las monedas de cobre, lo que hace es poner la cruz de la Victoria. Cruz de la Victoria con Castilla, León, León y Castilla, pero la cruz de la Victoria es lo más elemental, el escudo más elemental. Cuando se inicia la democracia en España y España quiere recuperar sus símbolos de identidad y que desaparecieran aquellos otros símbolos tendenciosos del franquismo, pues, y se recupera el escudo de España tal y como lo conocemos hoy en la bandera de España, pues los asturianos dijeron, ¿por qué no ponen en el escudo de España la cruz de la Victoria? Que eso ya sería demasiada historia, pero bueno, todavía queda en la memoria histórica en el sentido de que ese elemento preheráldico ha pervivido en el tiempo. Entonces, en España, en Castilla en particular, ¿cuándo empezó? Pues empezó ya en el siglo XII, final del siglo XII, el siglo XIII. Alfonso VIII, en su sepultura, tiene la sepultura que está en el monasterio de las Huelgas, en el frente un castillo. Es la primera representación heráldica de Castilla. Un castillo, ahí puesto, la sepultura de Alfonso VIII es así en talud, y entonces en un frente y en el otro lo que es un castillo. Es la primera vez que aparece un castillo gótico. Digo gótico porque es muy importante relacionar la heráldica con los movimientos artísticos. Es decir, estamos hablando de un periodo histórico medieval, por tanto, los escudos que se hacen van a ser de acuerdo con el estilo artístico de ese momento. Entonces estamos a partir del siglo XI, siglo XII, ya siglo XII, XIII, gótico. Entonces, ahí es cuando empieza, digamos, a tomar cuerpo. Cuando empieza a tomar cuerpo la heráldica, y entonces, digamos, ese sería el origen. Después, en otras zonas de España, en Navarra, por ejemplo, pues hay un motivo preheráldico que es el precedente de las cadenas, que realmente es como una especie de piedra preciosa. Todavía el escudo de Navarra en el centro tiene una esmeralda, es verde. Si nos fijamos ahí en el escudo de ahí, no sé si llega aquí en el escudo de Navarra que le queda ahí, en el centro es verde, que es la esmeralda. Es ese recuerdo. Dicen que era la esmeralda que había cogido Sancho el Fuerte cuando la batalla de las Navas. No, la esmeralda además que se conserva es americana, con lo cual difícilmente podría ser de ese periodo. Navarra también tiene. Y luego no digamos ya la corona de Aragón. Aragón
aunque hoy está patrimonializado por los catalanes, los cuatro palos de gules rojos sobre fondo de oro también tienen toda una leyenda, por supuesto imaginaria como tal leyenda, en la que se dice que en el lecho de muerte Wilfredo el Velloso le pide al rey de los francos que le dé unas armas, y entonces en su escudo, la herida se mancha de su sangre y hace 4 rayas sobre el escudo, entonces sobre el fondo dorado las 4 rayas. Que después ese escudo, ese símbolo, pues va a ser asumido por todos los territorios de la Corona de Aragón. Entonces el escudo realmente de Aragón es ese y los territorios con él relacionados. Por ejemplo, Cataluña, Valencia, las Baleares. Y no solamente eso, sino que hay que tener en cuenta que luego Sicilia pues formó parte de la Corona de Aragón, y el escudo histórico de Sicilia es aquel que vemos ahí no sé si llega de aquí la pinta. Ahí, ese de ahí, este es el escudo de los Reyes Católicos, este escudo de ahí y este de aquí, ese es el escudo de Sicilia, que sigue teniendo los palos. Tiene los palos y las águilas de los Hohenstaufen, un nombre preciosísimo, los Hohenstaufen, que eran los emperadores alemanes que fueron soberanos de Sicilia. Entonces, ese es, digamos, el origen. Castilla, León. Luego, realmente en el siglo XIII, Fernando III pues unifica definitivamente Castilla y León. Entonces, ideó un blasón, un escudo, donde tenía las dos cosas, Castilla y León, pero para no dar primacía a uno sobre otro. ¿Qué es lo que hace? Crear, y lo vemos en el escudo aquel, en la bandera aquella de los Reyes Católicos, Castilla, León, León y Castilla. Eso es, tanto monta tanto, lo que luego utilizan los Reyes Católicos. Tan importante es esto como esto, tan importante es Castilla como León. Hoy incluso en la comunidad autónoma castellano-leonesa los leoneses están que sacan las uñas, porque que nosotros somos más antiguos, y llevan razón, que vosotros sois un condado, nosotros somos reino. Bueno, entonces es una cosa y otra. Entonces eso va a tener también una especial trascendencia en la heráldica española. En la heráldica española, sobre todo después con los Reyes Católicos, cuando se unifican esas cosas. Bueno, me estoy yendo hablando de ese tema, de cómo la heráldica va tomando cuerpo y dónde se ve, dónde se manifiesta físicamente. Se manifiesta físicamente en los documentos, se manifiesta físicamente en los sellos que autentifican los documentos, se manifiestan físicamente en la moneda que circula y que es reflejo de un poder. Bueno, entonces, eso no es exclusivamente de España, porque por supuesto que la heráldica no es exclusivamente española, o francesa, o británica, es de Europa, es de la Europa cristiana. Entonces, la heráldica es un motivo genuinamente europeo y cristiano. Después, lo que pasa es que otros países, pues, por sus circunstancias históricas, también adoptaron motivos heráldicos, aun siendo ellos países no europeos. Pensemos, por ejemplo, en las repúblicas americanas. O pensemos también en el mundo musulmán. Los musulmanes no utilizaron el escudo. Sí utilizaron, es curioso, que en el siglo XV los nazaríes granadinos sí utilizaron un escudo imitando a Castilla. Entonces utilizan una banda que aparece en la Alhambra, puesta repetidas veces, con una inscripción en árabe, una banda, y en la Alhambra aparece, en las yeserías de la Alhambra aparece repetido varias veces, normalmente con la máxima Allah illahu ila illahu wa Muhammad rasulullah. Esa frase que queda muy bonita, que no hay más Dios que Dios y Mahoma su profeta. Entonces esa inscripción, pero los musulmanes, los almohades, por ejemplo, en el siglo XIII, eso no utilizaron nada, ningún elemento. Si luego cuando se conquista Granada, digamos que se cristianiza el símbolo del reino con un elemento parlante, que es la granada, que aparece en nuestro escudo de España. O sea, los Reyes Católicos incluyeron en punta la granada de ese reino. La verdad es que no fueron los Reyes Católicos, fue Enrique IV
el hermano de Isabel la Católica, el que utilizó por primera vez la granada como un deseo de conquista. Es curioso, me estoy yendo por las ramas, que en la bóveda, en una de las bóvedas de la iglesia de la Trinidad de Alcaraz, ahí aparecen unos escudos, son pequeñitos, y además como están en la bóveda, cuesta verlos. Pero es curioso que muchas veces hay un escudo donde está un castillo rodeado de granadas, otro un león rodeado de granadas. ¿Es que eso de los Reyes Católicos? No, es un escudo de época de Enrique IV que tiene la granada como un deseo de conquista. Cuando aparece ya la granada en el propio escudo castellano, es una vez que se conquista Granada en el año 1492. Bueno, entonces, dice, bueno, estamos aquí hablando de escudos, pero esto tiene alguna norma, tiene algunas características propias la heráldica, porque la heráldica se convierte en una ciencia con sus normas perfectamente organizadas. Ya desde la Edad Media había los reyes de armas. El rey de armas es el que diseña los escudos. Yo he sido rey de armas en buena medida de buena parte de la provincia de Albacete, porque he diseñado los escudos de acuerdo con las normas heráldicas que están vigentes no solamente en España sino en toda Europa, y que las vigila con seriedad la Real Academia de la Historia. Digo esto porque cuando se han diseñado escudos, una vez que se diseñan, antes de aprobarlos oficialmente, la Real Academia de la Historia tiene que dar su visto bueno. Y te dice, esto no puede ser, no vale, tiene que ser otro. Y se echa para atrás. Y con el visto bueno de la Academia, yo tengo que decir que cuando yo diseñé muchos de los escudos de aquí, tenían el visto. Me pusieron una pega una vez, en el escudo de Montalvos, en particular. Y yo dije, no llevan ustedes razón. Me enfrenté. No se puede poner color sobre color. Lleva razón, no se puede poner. Pero resulta que ahí está puesto como manera secundaria. Hay una de las normas heráldicas que establece que no se puede poner ni color sobre color ni metal sobre metal. Esto nos lleva a decir las características y los elementos, los que se llaman los esmaltes de los escudos. Tú no puedes pintar un león de oro sobre un fondo de plata. No puede ser. No hay nada, solamente hay una excepción excepcional, que es poner sobre un fondo de plata algo de oro. Y esa cosa excepcional es en el escudo de Jerusalén, del reino de Jerusalén. Y una cosa excepcional es en el de la Santa Sede. Los dos colores de la Santa Sede son precisamente el amarillo y el blanco. La plata y el oro. Incluso están cruzadas las dos llaves, una es de oro y otra de plata. Pero eso es porque la Iglesia tiene privilegio por todos lados. Y entonces, bueno, el escudo del reino de Jerusalén, que queda incluido dentro de las grandes armas españolas, porque otro de los títulos que tiene el rey de España es el de ser rey de Jerusalén, aparece el oro, la cruz patada de Jerusalén sobre un fondo de plata, pero eso es una excepción. Entonces yo en aquella ocasión dije, es que resulta que es una cosa menor, tan menor que la corona que corona el león de León es de oro y está sobre fondo de plata, porque es una cosa menor. Si nos fijamos en el escudo de España allí, este ahora no pinta, ahí, si nos fijamos, yo no sé si esa bandera, ahí el león tiene corona. En la que había sí tenía corona, pero como me la habéis quitado, pues sí tenía corona. Y era de oro sobre fondo de plata. Siendo una cosa secundaria, sí lo admite la heráldica. Entonces, cuando le contesté a la academia diciéndole que era ese río de sangre que sale de la puerta del castillo de Almansa sobre un fondo azul, está así, es una cosa menor. Y ese día tiene que estar perfilado de plata para que se diferencie, ¿no? En el escudo de Almansa, de la Roda, el chorro de sangre está sobre el fondo azul, y el sangre roja, que es un color, y el fondo azul es otro color, porque es una cosa secundaria. Bueno, esto nos lleva a hablar pues de las características de los escudos.
¿Qué características tiene? La verdad es que el escudo se rige por las llamadas leyes heráldicas. Las leyes heráldicas primero establece el tamaño del escudo y la forma del escudo. Yo, que soy antiguo, me gusta escribir con tiza. La tiza es una cosa muy buena. Para un docente, la tiza no mancha, ennoblece. Entonces, la tiza es esto no es tiza, esto es otra cosa. Entonces, un escudo, en el caso de España, tiene que tener esta forma. Es el que tiene ese, es el caso español. Entonces, si esto lo dividimos en 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5, de aquí a aquí tiene que haber 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me ha salido largo. Para que tenga las proporciones correctas, tendría que llegar hasta aquí. Esas son las proporciones correctas del escudo español. El escudo español y el portugués tiene el fin, la parte de abajo, redondeada. Todos hemos visto otro tipo de escudo, que es este. Ese es el escudo francés, que es el que normalmente se ha impuesto en todas partes. Se ha impuesto en todas partes, de hecho aquí en España se utiliza en muchos momentos, pero el español es este. Por eso cuando los escudos de los pueblos de Albacete, todos ya tienen esa forma, porque siguen la norma hispánica, y es la que aconseja la Real Academia de la Historia. Eso es la forma. La forma se le llama boca. Esto es la boca del escudo. Entonces, la boca del escudo tiene también sus partes. Esta parte de aquí arriba, ya que lo tengo aquí pintado, esto se llama el jefe. Esta parte de ahí arriba. Y esta parte de aquí abajo, esto es la punta. Y esta parte de aquí es la diestra, porque, o sea, es la parte derecha, pero lo estamos viendo a la izquierda, porque es que en los escudos es como si fuera la propia persona. Entonces, esta es la diestra. Y esta es la siniestra. Esas son las partes del escudo. Y luego se utiliza también una terminología adecuada a propósito de los esmaltes. Se llaman esmaltes a los colores en general. Hay unos colores y unos metales. Hay unos metales que tienen un nombre, unos nombres propios que provienen de la terminología medieval. Así, el color rojo, que es el más común, es el gules. Entonces, en campo de gules, o en campo de plata, por ejemplo, el escudo de Albacete que vemos ahí, en campo de plata, lo que sea. Y cada una de las piezas que hay dentro se le llaman muebles. Entonces, el escudo de Albacete en este caso tiene 4 muebles, que son 3 torres y un murciélago. El murciélago está puesto en jefe y las torres están puestas 1 y 2. Es decir, se contabilizan de arriba a abajo. Entonces, 1 y 2. ¿Y no son castillos? No. Los castillos son otra cosa. Los castillos, a ver si tenemos por aquí algún castillo, pues no tenemos castillos. Un castillo es un elemento heráldico que tiene 3 torres. Es decir, si yo dibujo aquí, como aquí no hemos puesto la bandera de Castilla-La Mancha, somos pocos castellanos manchegos, pues vamos a suponer que esto es un castillo. Con 3 torres. Esto es un castillo. Y eso es una torre. Y luego hay otra cosa. Los castillos tienen puertas y ventanas. Entonces, vamos a poner aquí una puerta,
aquí le ponen una ventana, otra ventana, otra ventana. Y los castillos son de piedra, pero normalmente no, pueden ser de piedra natural. El escudo, en el caso de Albacete, realmente las torres son del natural, son de piedra, pero a veces son de oro, o son de plata, o de lo que sea. Y entonces, como son de albañilería, se le llama de mazonería. Es decir, aquí le pongo yo así. La masonería es la masonería, es decir, los albañiles, la albañilería. Entonces, estas piezas son de piedra y esas líneas son negras. El negro también tiene su nombre en heráldica, es sable. El sable es el negro. Y las puertas, para diferenciarse, normalmente son azules. Entonces, en este caso tenemos un castillo de 3 torres, podría haber de 5 incluso, de 3 torres, mazonado. El castillo vamos a suponer que es de oro o de plata. Mazonado, es decir, con sus piedras de sable, y con las ventanas y las puertas se llama aclarado, es decir, que está más claro. Entonces, las puertas, como hay aquí de colores, no sé dónde, me habían dejado por aquí otra, no sé dónde se ha quedado. Bueno, es que está rojo, da igual. Las puertas pueden ser normalmente de color azul, de azur. Entonces, el azul es el azur. Ya sabemos, entonces, azul, azul, rojo, gules. Hay más colores, hay colores que son menos frecuentes, el verde. El verde es sinople o sinople. Unos dicen sinople y otros sinople. A mí me gusta más sinople, queda más. Y luego el negro. Que se llama sable. El color negro es color sable. Azul, gules, sinople. Pero hay más colores. Está uno muy raro que es un poco color un poco, si no se me oye, pero si me pongo de pie a lo mejor se me oye mejor que si. Hay otro que es el color que es de color morado, no morado así, como fucsia. Entonces es, por ejemplo, el color que tiene el león de León. Ese es el color imperial por excelencia. Cuando ahora hemos visto que coronaba el rey de Inglaterra con tanta pompa y con tanto aparato, y que se pasa en 7 pueblos, pues el forro de la corona era de color morado. No sé a ver si se fijaron, porque es el color superior de todos, es el color del imperio. Dicen que los emperadores romanos vestían de ese color, realmente de ese color no vestían de púrpura. Entonces su color de verdad su nombre correcto es púrpura. Púrpura, que es el color más excelso de todos. Por eso el de León va de color púrpura. ¿Por qué? Porque los reyes de León a sí mismos se autodenominaron emperadores. Alfonso VII se corona emperador de España. Alfonso VII es el emperador. Entonces tenemos azul, rojo, verde, púrpura, y luego los 2 metales, que es la plata y el oro. Plata y oro, que son también de plata, por ejemplo, pues ¿qué digo yo? Besito pinta. El escudo de Albacete es de fondo de plata. Aquí, fondo de plata. Fondo de plata. Esos son ya plata, oro y los colores. Esos son los elementos característicos de la heráldica tal y como lo estamos estudiando aquí. Ahora, sobre esos elementos hay otros elementos externos.
Frecuentemente el escudo, aquí sí queda un poco soso. Si yo pongo un escudo así, esto queda un poco... Esto queda hasta feo, ¿eh? Entonces hay que ponerle cosas. Lo más característico es ponerle un timbre. El timbre es el elemento que se coloca encima. La corona real, la corona de marqués, que no sé por qué el escudo de Albacete tiene corona de marqués, porque el marqués de Villena le concedió el título de villa, pues sí, pero bueno, pero puede ser, las coronas varían, puede ser una corona real, la corona real española, que es la que, por ejemplo, aconseja hoy la Real Academia de la Historia que todos los escudos de los municipios lleven corona real, se timbren con corona real. La corona real, que es la corona real española, que tiene lo que se llama 5 imperiales vistos, es decir, cada uno de los que estamos viendo ahí, estos elementos, estos se llaman imperiales vistos, y que culminan en un orbe, en un mundo de color azul, coronado por una cruz de oro. Entonces, eso es lo que habitualmente se le da al timbre. Ahora, estamos hablando de coronas, digamos, de escudos coronados. Pero claro, es que la nobleza también tiene sus coronas. Entonces hay coronas, desde lo más humilde, hasta la corona de señor, bueno, hasta la corona de duque o de príncipe. Entonces varían, no me voy a poner aquí, me podría poner a dibujar las coronas, pero ya me parece un exceso. Y la corona de las coronas, la recorona, que es la corona imperial. La corona del imperio, que la introduce, por ejemplo, Carlos V, no sé si por aquí hay alguna cosa de Carlos V, por ejemplo, la corona imperial es una corona que tiene forma de mitra lateral y con un imperial en el centro y coronado arriba por un orbe. Es la corona del Sacro Imperio, del Sagrado Imperio romano-germánico, que aparece, por ejemplo, en Alcaraz, en la casa de la aduana, que le llaman, hay un escudo imperial de Carlos V maravilloso. El mejor escudo que hay en la provincia es el que está puesto allí, de Carlos V. Entonces está con la corona imperial. La corona imperial con el águila de 2 cabezas, el águila bicéfala, que es característica también del imperio, y esa corona. Bueno, luego también puede tener otros elementos externos. El elemento externo más habitual y decorativo, pues es, vamos a ponerle aquí unos adornos así, lo que queramos. Entonces es muy frecuente simplemente por adornar, no tiene ninguna función clara. Aunque esos elementos externos con frecuencia lo que hacen es repetir los colores principales que tiene el propio escudo, pero eso no tiene ninguna función clara. Sí hay, por el contrario, otros elementos externos, como por ejemplo que el escudo esté sostenido por 2 leones, por ejemplo. Allí en el fondo tenemos ese escudo tan precioso que está en el museo y que fue el escudo del antiguo convento de Justinianas y delegación de Hacienda. Ese escudo tiene esos dos leones que están sosteniéndolo, que lo único que hacen es simplemente adornar. O puede haber en otro momento unas figuras que están teniendo, unos tenantes que se llaman, unas figuras humanas que están sosteniendo el escudo para mostrarlo. En Alcaraz también hay al respecto, en la torre del Tardón, bellísima, está el escudo de Alcaraz con unos guerreros que están sosteniendo el escudo. O, por ejemplo, en algunos países, en Inglaterra, los británicos, que son muy particulares en todas estas cuestiones y meticulosos, el escudo del Reino Unido está sostenido por un león, mirando de frente además, y por el otro lado no sé qué bicho es, pero también es un ser fabuloso. Es un ser fabuloso que está sosteniendo. Hay países, Grecia cuando se inventa como país en el siglo XIX, pues también le ponen unos tenantes que están sosteniendo el escudo de Grecia, el escudo de aquel país. Actualmente, aunque hoy es una república, el escudo sigue siendo el mismo, pero yo creo que ya no tiene tenantes ni tampoco tiene corona real, lógicamente, porque es una república.
Entonces, esa circunstancia también a veces ha condicionado las circunstancias políticas del país. Todos sabemos, por ejemplo, que España, pues hoy es una monarquía, durante siglos ha sido una monarquía, pero vino la Primera República y la verdad es que la Primera República no lo hizo del todo mal. Duró muy poco, duró unos meses, pero lo único que hizo fue el escudo que había, que era muy simple. Lo único que hizo en la bandera de España, que tampoco la cambió, que no hay que cambiar bandera, lo único que hizo fue quitarle la corona. Entonces el escudo de España de la Primera República es el escudo de España sin corona, y ya está. Y la bandera era la misma. Luego llegó en el siglo XX las historietas de algunos políticos viscerales, antimonárquicos, y había que destruir todo. Y entonces lo que primero que se hace es hay que quitar la corona. Bueno, se quita la corona. Entonces, ¿qué corona se pone? Y entonces hay una cosa curiosísima y antiheráldica. Menos mal que ha habido políticos a veces que han tenido dos dedos de frente. Cuando en el año 1868 se produjo la gloriosa revolución de septiembre que echó a Isabel II, fue la gloriosa es uno de los momentos históricos más importantes de España, más importantes en todos los aspectos. Se acabó definitivamente con todo lo anterior y se innovaron muchas cosas, muchísimas. Una de las cosas que se innovaron es que se creó el sistema métrico decimal para la moneda. Pues se crearon las pesetas que han estado vigentes hasta ayer por la tarde. Entonces había que hacer pesetas y había que acuñar pesetas. Entonces, claro, si hacemos pesetas, no se puede poner ya la cara de Isabel II, que ha salido tirando y se ha ido a vivir a París. Hay que inventar algo que sea representativo de España. Qué mejor buscar de España que la representación plástica y femenina de Hispania. Entonces, Hispania es algo que ya los romanos lo representaron como una matrona tumbada y extendiendo su brazo sobre el territorio, su brazo de paz, con un ramo de olivo. Entonces representa a Hispania sentada en la moneda del emperador Adriano, creo que es, pues aparece Hispania así. Y entonces, inspirándose en las monedas de Hispania, en el año 1868 y luego en el 69, cuando ya definitivamente se establece la peseta, las pesetas tienen a Hispania. Era lo que le llamaba la gente mayor, le llamaba los duros del tío sentado, que no era tío y ni estaba sentado, era tía y estaba tumbada. Entonces, los duros del tío sentado representan a Hispania, tiene su brazo extendido, y lo que se ve al fondo es Gibraltar, y donde ella se apoya es en los Pirineos. Y a ver, una cosa muy curiosa. Hay una cosa muy curiosa que me gusta a mí siempre relacionar, y es que Hispania, el nombre de España, según la vieja tradición, quería decir el país de conejos, tierra de conejos. Entonces, eso ya lo decían los romanos, Safard, y de ahí viene también Sefardí después, la tierra de conejos. Entonces, cuando se grabó ese modelo de España, se le puso un conejo. Pero ya pareció demasiado escandaloso meter en la moneda, en los duros del tío sentado, un conejo a los pies. Pero hay medallas, las primeras medallas que se acuñaron del gobierno provisional tenían el conejo, después lo quitaron. Pero yo lo voy a dejar el conejo, porque el conejo es un animal muy digno, o sea, pequeñito y corre mucho. Pero decía esto a propósito del escudo. O sea, hay que buscarle un escudo. Entonces, claro, el escudo de Isabel II, en el fondo era el escudo monárquico. Eso hay que borrarlo. Pero con muy buen criterio, el gobierno provisional de Serrano, de Prim, de los revolucionarios, pues pidieron consejo a la Real Academia de la Historia. La Real Academia de la Historia normalmente no está en manos de gente visceral, todo lo contrario. Y entonces decidieron que el escudo de España tenía que ser pues prácticamente como es ahora mismo. Es decir, como lo estamos viendo en la bandera de España de ahí. Lo único que ocurre es que no podían ponerle la corona real. Entonces lo que hacen es buscar una corona cívica.
la corona cívica, que es una corona hecha a base de una muralla, de una corona cívica. Ya está. Eso es una corona cívica, porque las representaciones plásticas de las ciudades en la época romana se hacen con una mujer coronada con esa corona de ciudad. ¿Por qué? Porque las ciudades estaban amuralladas. Por eso se llama corona mural. Entonces, por eso mucha gente identificó rápidamente la corona mural con la corona de la República. La República no tiene corona, pero la corona mural. Y cuando en el año 1931 quedó abolida la monarquía de Alfonso XIII, pues también se planteó la misma historia. ¿Qué hacemos con esto? Y bueno, pues es curioso que la Gaceta de Madrid, Boletín Oficial del Estado hoy, pues dice que el escudo de España ha de ser como el escudo que aparece en las monedas del gobierno provisional de 1800, o sea, la que había creado en el gobierno del 78. Entonces, el escudo de España era el mismo, nada más que con la corona mural. También tiene otro elemento aparte. Me he metido a hablar de los escudos de España, cuando teníamos que hablar de los escudos municipales. Entonces, hay un elemento característico en el escudo de España y es el escusón central. Se llama escusón el escudo pequeño que se sitúa aquí en el centro, lo que se dice en abismo. Aquí. Y es que el escudo de España actualmente, si nos fijamos ahí, tiene 3 flores de lis sobre fondo azul, pero rodeados, yo no sé si la bandera que había antes si la tenía, no lo sé. Sí, está rodeado de rojo. Está rodeado, tiene una bordura roja. ¿Por qué? Ese es el escudo de Borbón-Anjou. Cuando Felipe V se establece como rey de España, Felipe V era muy jovencito, estaba en Versalles cuando recibe la noticia de que Carlos II efectivamente lo ha nombrado rey, porque le correspondía, lógicamente, por parentesco, a Felipe de Anjou, duque de Anjou. Pues Luis XIV, que era mucho Luis XIV con su peluca, le dijo: muy bien, vas a ser rey de España, pero que no se te olvide que eres de sangre francesa. Y entonces en el escudo tuyo tiene que estar rodeado con una bordura roja para demostrar que es sangre francesa. Por eso está así. Que ese no es el escudo de los Borbones, realmente es el escudo de Francia. Lo que ocurre, me estoy aquí también liando mucho, es que los franceses, cuando abolieron la monarquía, cuando Luis XVI perdió la cabeza, lamentablemente, y luego después Carlos X, cuando se acabó la monarquía en Francia, tuvieron un problema gravísimo, porque claro, que Francia es un país que, la historia que tiene, maravillosa que tiene Francia, y el país tan extraordinario que es, pues si nos fijamos no tiene escudo. ¿Qué escudo tiene Francia? ¿Alguien sabe el escudo de Francia? Pues realmente tiene una cosa rarísima. Tiene eso, República Francesa. En un escudo no debe haber casi palabras. Luego tiene otro elemento que no sé si eso se ha identificado lo que es el fascio. Ahora los fascistas, ¿sabemos los fascistas italianos? Bueno, el fascio es un elemento de símbolo del poder civil. Los cónsules romanos, cuando entraban en el Senado, iban precedidos por unos personajes que eran los líctores, que llevaban unas varas atadas con una correa y con un hacha. Eso es, hay que mantener el orden, es el poder civil y se corta por lo sano. Es el símbolo del poder civil. La Guardia Civil lleva
ese símbolo. Y no porque sean fascistas, porque son anteriores a que se inventara el fascismo. Se utiliza eso, el fas o las fasces, símbolo del poder civil. Y entonces Francia se inventó ese escudo, que no es ni escudo ni es nada, teniendo una historia heráldica tan importante como esa. Luego, RF, República Francesa, y se acabó. Se quedaron sin escudo. Por no mantener las lises. La flor de lis, que es la característica de Francia. Lo que pasa es que los Borbones cogieron 3, que representan la Santísima Trinidad. Pero las lises son de Francia todos. La casa de Valois, por ejemplo, anterior a los Borbones, también tenía las lises. Y lo tenemos en el escudo de España por la circunstancia de que los Borbones, Felipe V en su momento, pasó a ser rey de España en el año 1700 y con esa bordura roja diciendo sangre francesa. Este es un poco el desarrollo histórico de ese escudo de España que nos sirve para colocar o organizar un poco la idea heráldica en general. Pero me estoy enrollando, yo no quería tener más de una hora y ya son casi las 8. Pero bueno, vamos a hablar entonces ahora. Hay una cosa importante. La heráldica tiene tanta importancia que yo tengo aquí una cosa. Fíjense si es importante la cosa, que voy a sacar aquí una cosa, que voy a enseñar aquí una cosa, que van a decir. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? El Albacete Balompié. Yo no se lo he dicho a nadie, pero todo el mundo lo ha visto, el Albacete. ¿O esto qué es? ¿De qué tienda es esto? O sea, los símbolos son tan importantes que entran por los ojos y sin que nadie nos lo diga sabemos lo que es. De ahí que tengan una pervivencia y una permanencia en el tiempo siempre. Y todo el mundo se ha esforzado siempre por tener un símbolo identificativo, sea un equipo de fútbol, el Albacete Balompié, el Real Madrid, el Barcelona o el Betis. Entonces se identifican. Un partido político. El partido político rápidamente, los partidos políticos, como casi todos nacen en el 19 o después, pues no tienen tampoco una vinculación heráldica fuerte. Tú ves el puño y la rosa, ya sabemos que son del PSOE. O ves la orilla y el martillo, y ya sabemos que son del Partido Comunista. Entonces, siempre han buscado un elemento simbólico identificativo. Y lo tienen como propio y lo asumen como propio. Entonces, de ahí quiero demostrar la importancia que tiene la heráldica incluso hoy. Entonces, eso nos lleva a una asociación religiosa, ¿qué te digo yo? A la cofradía se inventa una cofradía de las procesiones de Semana Santa, del Cristo, de Santísimo, tal vez que fuera. Y entonces siempre tiene que haber un símbolo. Aquí en Albacete tampoco hay cofradías antiquísimas, pero sí hay una cofradía que a mí me gusta mucho, el símbolo que lleva, que yo no sé si hay aquí alguna persona que sea especialmente devota de esa cofradía. Es una cofradía que lleva esto. ¿Alguien lo sabe? El Cristo de Medinaceli. Pero es que no es cofradía. ¿Por qué? ¿Cómo se llama esa cofradía? No se llama esclavitud. Se llama esclavitud. Esclavo. Es la esclavitud del Santísimo Cristo de Medinaceli y no sé qué. Es esclavo. Entonces, muchas veces se utilizan símbolos que son casi jeroglíficos. Es la esclavitud. Entonces, la esclavitud es esclavo. La única que en Albacete tiene una cosa así con gracia. Las demás, la verdad es que no. La verdad es que tienen menos gracia, ¿no? Pero bueno, entonces yo lo que quiero decir es que todo el mundo se ha esforzado siempre en tener un elemento identificativo que lo diferencie de los demás. Y por ello va a luchar hasta el final. Entonces, si eso es así, que menos lo hemos visto en un país, España, o en un pueblo. Lo primero que hace el pueblo, oye, yo es que mi pueblo necesita escudo,
Y aquí vienen los escudos de Albacete. En los escudos de Albacete, hace años, yo era más activo en el Instituto de Estudios Albacetenses, ahora no lo soy nada, aunque ahora mismo sigo siendo miembro del instituto, ahora tengo divergencias con la dirección, pero eso es aparte, personal. Entonces, me acuerdo que el entonces presidente de la Diputación un día me llama por teléfono. Dice, oye, he estado en Cádiz y me han regalado un libro que quiero que veas. Y mañana te lo llevo al Instituto de Estudios Albacetenses. Digo, pues no sé si mañana voy a estar, porque claro, el Instituto de Estudios Albacetenses, los que estamos por amor al arte. Y bueno, yo mañana te lo llevo. A las 8 de la mañana lo tenía en el Instituto de Estudios Albacetenses con un libro. Pero el libro era Heráldica Municipal de Cádiz. Los pueblos de Cádiz, que me parece que hay 30 y tantos municipios, cada pueblo con su escudo. Y yo quiero una cosa igual para Albacete. Que en Albacete que tenemos que tener, y vamos a ver. Y el único que lo puedes hacer eres tú, así por las bravas. Y vamos a ver. En Albacete tenemos 86 municipios. Ahora hay 87. Hay 86 municipios. No todos los municipios tienen escudo. Pero es que hay un procedimiento administrativo que establece la ley de régimen local que permite que se elaboren escudos. Se elaboran, lo tiene que aprobar el Pleno del Ayuntamiento, el Pleno del Ayuntamiento lo tiene que tramitar, entonces era el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior con el informe lo mandaba a la Academia de la Historia, la Academia de la Historia le informaba, si era favorablemente lo volvía a hacer el procedimiento administrativo hasta que volvía. Se volvía a aprobar y entonces salía en el Boletín Oficial del Estado aprobado. Los que no tengan, tú lo haces, así. Ordeno y mando. La verdad es que me gustó la idea. Digo, pero es que además me tengo que poner a dibujar, que yo me puse a dibujar, que los escudos esos los dibujé yo, no estos mismos, bueno, sí estos mismos, pero los estuve dibujando. Y luego había que colorearlos con rotulador, porque luego ya en la imprenta, ¿cómo se elabora un escudo? Había que buscar el origen. ¿Cuáles eran los precios? Había escudos históricos. Tú te vas a Alcaraz, te vas a Chinchilla, te vas a Villarrobledo, ahí nada más que vas al pueblo, en el ayuntamiento ahí está el escudo puesto. Pero vete tú a Golosalvo, por ejemplo. Entonces yo me empapé libros de heráldica y me los estudié bien vistos, y después de ver unos y otros ya saqué una conclusión. Hay que elaborar escudos de acuerdo con recogiendo las características propias del municipio y sus circunstancias históricas, y buscando con frecuencia algún carácter parlante. Es decir, ¿qué digo yo? Fuente Álamo. Pues Fuente Álamo, una fuente y un álamo. O un pueblo, había pueblos que decían, me tengo que inventar algo, tengo que encontrar algo, hay que buscarse alguna cosa que tenga alguna relación. La Herrera. La Herrera, ¿qué hay en la Herrera? Entonces en la Herrera, yo estaba entonces estudiándome algunas cosas de la Herrera, vamos, de aquí de la provincia de Albacete, y veo que en la parroquia de la Herrera tienen una cruz procesional así de alta de plata de principios del siglo XVI, soberbia, pero soberbia. Y ya está. La cruz de la Herrera, una cruz gótica, estupendísima, tiene que ser el símbolo de la Herrera. Pero claro, hay que demostrar también una ascendencia histórica. Se da la circunstancia de que en el siglo XIX muchos municipios se segregaron de sus antiguos pueblos de origen. Por ejemplo, ¿qué digo yo? Pétrola, pues un pueblo que era una aldea de Chinchilla, hoy sigue estando cerca de Chinchilla, lógicamente, pero no tenía ayuntamiento. Pero en el siglo XIX, con los decretos liberales del siglo XIX, se segrega. Entonces, al segregarse, lo primero que quiere es tener escudo. ¿Qué ocurrió? Pues que la mayor parte no tenían. Entonces, ¿qué hicieron? Pues poner el escudo de España. Además, hay una cosa muy importante, y es que
La verdad es que antes se hacían las cosas bastante mejor de lo que nos creemos. En el año 1878, me parece que fue, el Archivo Histórico Nacional dijo: vamos a recoger todos los sellos municipales de España, guardarlo en la impronta del sello, de los documentos, vamos a recoger todos los sellos, y que todos los gobiernos civiles de cada provincia, de todas las provincias, recojan los de su provincia. Como era una cosa que mandaba el gobernador civil, un gobernador civil de antes era un gobernador como Dios manda, no es el subdelegado del gobierno que hay ahora, no. El gobernador era gobernador, y todo el mundo firme. Mandó un oficio a todos los pueblos a ver qué tienen los escudos, que me hagan y cuál es la historia de ese escudo. Entonces, con eso se recogieron, y una vez que estaban recogidos, se mandaron al archivo histórico. Afortunadamente, esas improntas se conservan en el Archivo Histórico Nacional. Ahí teníamos ya una fuente para saber lo que había. Otra fuente importante era, a la hora de elaborar ya un escudo, vamos a ver un documento antiguo. Un documento antiguo importante fueron las relaciones topográficas. Las relaciones topográficas es una cosa maravillosa. Ya digo que antiguamente se hacían cosas que hoy, ahora con tanto internet y con tanta tontuna, somos más tontos que antes. Yo estoy convencido, estoy absolutamente convencido. Entonces, Felipe II, que era un hombre con la cabeza que debía trabajar bien, se tiraba las horas y los días, se tiraba las noches de vela en vela, y además todos los documentos tenían que pasar por su mano y firmarlos. De hecho, por ahí hay uno del rey que está firmado con su mano, yo el rey. Todo tenía que pasar por su mano. Pues Felipe II, entre las cosas curiosas que hace, es que ordena la relación de los pueblos de España. Sí, los dominios de la monarquía hispánica son enormes. Vamos a empezar por Castilla. Es decir, que todos los pueblos de España contesten a una relación de preguntas relativas a ese pueblo, y que le pregunten al más viejo, a la persona más culta del lugar, empezando por qué nombre tiene el pueblo, desde cuándo ese pueblo existe, cuándo nació ese pueblo, si hay antigüedades en ese pueblo, si hay edificios antiguos, cuál es la patrona, el patrón del pueblo, cuál es la parroquia más grande, cuántos nobles hay, qué hidalgos hay, qué escudo tiene. Pues una de las preguntas en la relación, porque hubo dos tandas de relaciones, una de 1558, creo, bueno, son primero una y después la otra, y la mandaron a otros sitios. Entonces, la pregunta: ¿qué escudo tiene el pueblo? ¿Y por qué? Entonces había pueblos que, pues no tenemos escudo alguno, como había pueblos que eran de señorío, tenemos el escudo del señor, y ya está, o utilizamos el escudo del rey. Pero otros decían: no, tenemos un sello, para los documentos se hacían con un sello que normalmente era de plata, y se impregnaba en tinta, y sobre el papel se hacía. Entonces contestan. Entonces, las relaciones topográficas, casi todas, se conservan en la biblioteca del Escorial, aunque en el siglo XVIII la Real Academia de la Historia ordenó hacer una copia. Entonces hay dos copias, una, los originales que están en el Escorial, y la copia del 16, copia del 18, que están en la Academia. La fuente buena es la del Escorial. Bueno, pues para elaborar los escudos de aquí, afortunadamente, pues conseguimos en los primeros momentos del Instituto de Estudios Albacetenses fotocopias de todas las relaciones topográficas de la provincia de Albacete. Me acuerdo que Alfonso Santamaría, amigo mío y compañero de trabajo, y además fue profesor mío, era un enamorado de la época de Felipe II y sabía un disparate. Y conseguimos que se fotocopiaran las relaciones de Felipe II de todos los pueblos que se conservaban de Albacete. Alfonso las transcribió enteras, él, que además sabía paleografía por un tubo. La paleografía del 16, ya sabes cómo es. La escritura del 16, cómo es. Después, el trabajo se quedó a medio, Alfonso murió, y luego ha habido otras personas que han publicado el libro con esas relaciones,
Yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron, pero se publicó. Pero buena parte de la transcripción la hizo Alfonso Santamaría, casi todas. Luego la han publicado y está publicada por el Instituto de Albacetenses las relaciones topográficas de la provincia de Albacete. Entonces, una de las preguntas es el escudo. Incluso hay un pueblo, me parece que es Yeste, que no solamente se limita a decir cómo es el escudo, sino que lo dibuja. Vamos a ver. Yo estoy aquí. Del año 1575, el de Yeste. Este es el dibujo, de aquí en medio. Este es el dibujo de las relaciones topográficas de Yeste del año 1575. Con lo cual no solamente lo describe, sino que lo dibuja. Lo dibujó aquí el tío que hizo la relación y lo puso. No solamente existe este dibujo, sino que en el viejo ayuntamiento de Yeste también está ese escudo labrado. Es curioso que pero se perdió la memoria de ese escudo en los años 50, pues hubo una persona que se denominaba Rey de Armas, Vicente de Cadenas y Vicente, que le sacó el dinero a un montón de ayuntamientos de España y le encargaron el escudo. Le encargaron el escudo y entonces se hizo un escudo increíble. Un escudo inspirado en el escudo de Carlos V, con el águila bicéfala, con lo cual no tiene ni pie ni cabeza. Por ahí me parece que tenemos una medalla con el escudo de la provincia con las dos cabezas, pero eso no es. Había que recuperar el suyo y se recuperó. Y actualmente este tiene el escudo que cita las relaciones. Entonces, es otra fuente de información para la hora de elaborar los escudos. Las relaciones topográficas, la colección de sigilográfica de la Biblioteca Nacional. Luego hay también cosas como el Atlante español, que creo que está por allí un facsímil ahí. El Atlante español, que es esto de aquí. Esto es un facsímil ampliado, que es un proyecto que se hizo en el siglo XVIII de recoger todos los pueblos de España. Solamente se publicó un tomo, era el del Reino de Murcia, y entonces en ese Reino de Murcia está Albacete. Ahí es donde aparece por primera vez de verdad el escudo de Albacete, porque hay pueblos de todo el Reino de Murcia y ahí abajo el último abajo a la derecha está el escudo de Albacete, porque es un grabador, me parece que es de Palomino, uno de los grandes grabadores del siglo XVIII. Bueno, pues eso es otra fuente de información. Hay algunos pueblos ahí de la provincia de Albacete, no todos. Entonces, las relaciones topográficas, también están las relaciones del cardenal Lorenzana, de principios del siglo XVIII, pero eso da menos información. La colección sigilográfica, el Atlante español, y luego hay alguna cosa más del siglo XIX y nada más. Entonces había que elaborar escudos nuevos. Entonces yo lo que hice a la hora de elaborar escudos nuevos es, siguiendo lo que nos marca la academia, es poner lo que se llama armas de procedencia. Por ejemplo, Jorquera, el llamado estado de Jorquera, es un territorio que hoy llamamos La Manchuela, prácticamente. Entonces, el escudo de Jorquera es el que hay arriba del todo. Ese escudo incluso está en la fachada del ayuntamiento. Bueno, es curioso que en los años 50 el ayuntamiento de Jorquera eran tan zoquetes que le piden a Vicente de Cadenas y Vicente que les diga cuál es el escudo. Entonces resulta que se fue este hombre a la Academia de la Historia y encontró la impronta. Pero aquí había una cosa. Cuando hicieron aquella impronta, al ponerla, lo pusieron al revés. Es decir, el águila está en este lado y el castillo en el otro, cuando lo correcto es como está ahí. ¿Por qué es lo correcto? Porque en la fachada del viejo ayuntamiento está ahí labrado de piedra. Entonces se ha recuperado el escudo, digamos, original así. Pero aquel pueblo tenía un amplísimo territorio que era lo que se llamaba el estado de Jorquera. Entonces yo lo que hice fue, los pueblos que se hicieron nuevos o que adquirieron no tenían escudo y había que hacerlo, lo que yo hice fue coger como armas de procedencia las de Jorquera y luego algo característica del pueblo. Por ejemplo, este de Golosalvo. Fíjate, Golosalvo, que tiene media docena de habitantes, tiene 100 y pico de habitantes. Dile tú que un escudo tan aparatoso para Golosalvo.
Bueno, ¿qué tiene Golosalvo importante? Golosalvo tiene una escultura de San Jorge soberbia, de Salcillo, una escultura además documentadísima, extraordinaria, que no solamente se conserva la escultura, sino toda la documentación y hasta el boceto en el Museo de Salcillo de Murcia. Entonces está ahí San Jorge montado a caballo matando el dragón, y entonces, ¿qué mejor poner que a San Jorge, el San Jorge de Golosalvo, la escultura, un dibujo que me hice yo como se me ocurrió, pero intentando copiar el ese? Entonces, más claro, cuando se presentó ese proyecto a Golosalvo, por unanimidad, porque luego es que porque es que también esto también tiene su connotación política. Yo allá, como le dije una vez a un, no voy a decir la palabra que le dije a un político, y yo con la misma libertad mando a uno de este partido que de este otro. Bueno, pero claro, cuando esto se hizo en su momento, esto se hacía desde la Diputación, que era del PSOE. Los ayuntamientos que eran del PSOE contestaron todos. Los de Alianza Popular entonces, o de UCD, pocos. Eso sí, es curioso que algunos no contestaron, pero lo cogieron. Pero ni contestar, pero cogieron el proyecto. Bueno, entonces, esa ya le digo, es la connotación política que a veces tiene. Entonces, pueblos como los del estado de Jorquera, pues ahí están esos. Este de aquí abajo es de las casas de Juan Núñez. ¿Por qué? Porque al pueblo, como le dicen, me voy a las casas. Las casas, las casas, dos casas, las casas de Juan Núñez. Este de aquí, esto es Villavaliente. Ese Villavaliente, entonces, es una villa y en Valiente una espada. Entonces, Villavaliente. Cenizate, me acuerdo cuando el de Cenizate, que hablé por teléfono con el alcalde de Cenizate, que luego me dio a mi pena con este hombre, que era entrañable, que luego tuve la cosa que me enteré que había muerto en un accidente. Me dio hasta lástima. No hablé con él por teléfono, pero era entrañable. Y yo dije, aquí el alcalde de Cenizate, me acuerdo que llamó por teléfono y dice que yo quiero un escudo que tenga muchas cosas, que no tiene por qué tener muchas cosas, tiene que tener lo justo y lo adecuado, exclusivamente. Entonces elaboré ese escudo, ¿por qué? Porque hay un pinar en Cenizate con una ermita. Pues entonces la ermita de Santa Ana, creo que se puso ahí, acompañado de 2 pinos. Vamos, es que ni registraron, encantados. Estos son, ya digo, he hablado de estos porque es el que tengo aquí más cerca. Del mismo modo puedo hablar de los que están aquí de Chinchilla. Chinchilla también tuvo un término municipal amplísimo. Entonces, el escudo de Chinchilla lo tenemos ahí, pero hay otros pueblos que fueron pedanía de Chinchilla y se segregaron en el 19 y hubo que hacerle. Entonces, Pétrola, qué cosa mejor de Pétrola que la laguna. La verdad es que pensé también incluso ponerle un flamenco encima. Pero ya, un flamenco era demasiado. Pero ahí está la laguna de Pétrola. Fuente Álamo, una fuente y 2 álamos. Bonete, pues un bonete. Es decir, un elemento parlante. Eso se buscan elementos parlantes. Corral Rubio. Aquí en Corral Rubio era un lugar donde se reunían las juntas del Marquesado de Villena. Por eso ahí lo que hay es el escudo del Marquesado de Villena. El castillo acompañado de una mano alada con una espada y un león. El Marquesado de Villena. Y otro sitio que tuvo un término municipal enorme fue Alcaraz. Alcaraz tenía un término municipal gigantesco. Entonces estamos aquí en Alcaraz. Alcaraz probablemente tiene la mejor colección de escudos de toda la provincia. En Alcaraz hay escudos desde el 15, me refiero de las municipales, pues hasta el 18. Entonces Alcaraz tiene el castillo, que probablemente procede de Alfonso VIII, el momento de la conquista, las llaves, porque Alcaraz es clavis, la llave de España, porque es la llave que abre Castilla hacia el sureste peninsular y hacia el mar Mediterráneo, hacia Cartagena, la llave de España, y la cabeza de Extremadura. Dice, bueno, pues si Extremadura está en el otro lado, no. Extremadura es todo aquel territorio que está al sur del río Duero. Por eso hay 3 Extremaduras, o hasta 4. Una está en Portugal, otra es la Extremadura de Cáceres y Badajoz, otra Extremadura sería la nuestra, la de Alcaraz, y otra estaría en Soria. Entonces, el escudo de Soria pone Soria pura, cabeza de Extremadura. ¿Cómo? Por eso.
Entonces aquí el escudo de Alcaraz pone Clavis Hispania et Caput Totius Extremadurae, y cabeza de toda Extremadura. Tiene las dos llaves. Las llaves es el símbolo que abre el camino, los cristianos abren el camino hacia el Mediterráneo, pero también cierra el camino hacia los aragoneses. Entonces, si salen por ahí, la Reconquista, los granadinos quedan a la derecha y el reino de Granada se puede caer antes. Entonces, la llave es el símbolo de Alcaraz. Entonces, todos los pueblos que fueron de Alcaraz, yo les puse las dos llaves cruzadas unidas de una cadena. Por ejemplo, el ballestero no tenía escudo, entonces qué mejor ponerle que una ballesta. Además el linaje de los ballesteros llevan ballestas. Entonces el ballesteros tienes Casas de Lázaro, y tiene de Casas de Lázaro, vamos a ver Casas de Lázaro, y eso que tiene ahí, eso es una lanzadera. ¿Por qué? Porque en Casas de Lázaro están los telares. Es curioso que hace tiempo en la televisión salieron unos de Casas de Lázaro. Si será antiguo la tradición, que ya el escudo de Casas de Lázaro, tiene una lanzadera, claro, si la puse yo. Bueno, pues este me gusta. Este fue de los primeros que hice, el de Peñascosa. Fue el de Peñascosa porque además fue el de los primeros que hice y porque antes de hacerlo yo preguntaba. ¿Y qué cosas así características hay en Peñascosa? Pues hay en Peñascosa está el pino roble. Pino roble es un roble que curiosamente sobre el propio roble creció un pino. Y el pino roble es el que está incluido en el escudo de Peñascosa. Entonces, todo el mundo rápidamente se fue identificando con lo suyo, que es lo que se pretende a la hora de elaborar un escudo. Luego hay otros escudos, por ejemplo los que tenemos en aquel lado, buena parte de la provincia de Albacete dependió de la Orden de Santiago. Entonces, algunos, por ejemplo, claro, una de las cabezas de la Orden de Santiago era Yeste, pero Yeste ya tenía su propio escudo, que es este de aquí arriba. Pero luego hay otros pueblos como Férez, Socobos, Nerpio o la Osa de Montiel. Entonces, lo que había que incluirle es la Cruz de Santiago. Cruz de Santiago, Cruz de Santiago, Cruz de Santiago. Todos están con la Cruz de Santiago. Pero luego algún elemento propio. Este de Nerpio es que no le gustó como dice el escudo y lo querían hacer más grande, el castillo. Y lo hicieron más grande, pues ya está. Entonces, el de Socobos, el de Férez y el de la Osa de Montiel. Esto que aparece aquí tan raro, teóricamente es la cueva de Montesinos, que es la cosa. Este no lo hice yo, se hizo previamente. Entonces, la cueva de Montesinos es el paraje y el lugar más simbólico de aquel sitio, y además tú que eres de Osa de Montiel, pues te gustará mucho. Y además allí la aventura de Don Quijote, que es una cosa interesante. Este no lo elaboré yo, pero bueno, ahí está. Pero el que lo elaboró sí puso en orden la Cruz de Santiago. En fin, ahí tenemos algunos, y luego tenemos otros que ya digamos serían los históricos. Los históricos, ahí teníamos el de Albacete con las clásicas 3 torres, que muchas veces son castillos, no son torres. Todo el mundo habla, bueno, ¿y el murciélago por qué? Pues Aurelio Pretel, que se metió en muchas cosas de estas en su momento, llegó a la conclusión de que son las dos manos aladas enfrentadas con espada de los Manuel. Si tú pones en un sello 2 manos aladas enfrentadas con alas, realmente te está saliendo como un pajarraco. Un pajarraco que unas veces incluso en los escudos antiguos de Albacete no hay murciélago, lo que hay es un águila. Pero probablemente en algún momento determinado alguien cambió el águila por el murciélago y así se quedó. Probablemente es que el modelo lo hicieron en Valencia, donde el Ratpenat pues pesa mucho. Luego hay otro interesante, el del Bonillo, que ahí está que está el privilegio de Villagro. ¿Dónde está el privilegio de Villagro del Bonillo? No está por aquí. Bueno, el privilegio del Villagro ya tiene su propio escudo en el privilegio. Y curiosamente en el siglo XIX se habían olvidado, y eso que está en la fachada del ayuntamiento, la obra de piedra. Pero hicieron otro que no tiene nada que ver. Y afortunadamente ese otro que no tiene nada que ver ha sido sustituido por el suyo.
que es un castillo acompañado de dos árboles. Luego está el de Villarrobledo, con 3 robles, y la parte de arriba un castillo. Lo que ocurre es que el fondo del castillo yo lo he puesto de gules, es decir, rojo. En Villarrobledo lo tienen azul, pero es que además no utilizan esta forma, utilizan un escudo oval, porque en la fachada del ayuntamiento el escudo del siglo XVII es oval, pero se está saliendo, digamos, de la norma. Entonces yo por uniformar lo puse de gules. Y este es un poco lo más característico de los escudos municipales que tenemos en la provincia. Por último, yo quiero también hacer referencia a otro escudo en el cual yo intervine directamente, que fue el de la provincia de Albacete, que es el que tenemos aquí. En aquella época de que era presidente de Diputación Juan Francisco, cuando yo publiqué el libro, resulta que había un escudo de la provincia de Albacete espantoso, pero espantoso. Espantoso porque es que voy a decir la razón de por qué era espantoso. Este era el escudo oficial que había en la provincia de Albacete en aquel momento. Que son los 8 partidos judiciales de la provincia que históricamente desde el siglo XIX se crearon en Albacete. Es decir, Albacete y con el águila bicéfala, Alcaraz, Chinchilla, Ellín, La Roda, Casas Ibáñez y Almansa. Y como eso parecía que le parecía poco, en el centro colocaron otro más simple que es el escudo de Albacete, pero con esta parte de arriba, que no tiene ni pie ni cabeza, esa parte de arriba, porque Albacete es de Castilla, claro, también es de Castilla Soria. Y además se creó la provincia de Albacete en época de Isabel II, también la provincia de Soria se creó en época de Isabel II, por lo tanto todas las diputaciones tenían que tenerlo de arriba, había que poner algo diferenciado. Entonces yo sugerí que la Diputación cambiara ese escudo, pues lo que tú digas lo hacemos. La verdad es que fueron permeables a las cosas que yo decía. Y entonces, en un pleno de la Diputación, se aprobó, se tramitó administrativamente y se elaboró. Yo había elaborado este. ¿Por qué? Porque la provincia de Albacete está formada básicamente por 3 territorios. Las tierras de Alcaraz, que hemos visto ahí, las tierras del Marquesado de Villena, la mano alada de los Manuel, es una mano alada con una espada. La espada de los Manuel es una espada maravillosa, medieval, la espada lobera. Dice que Fernando III, cuando se estaba muriendo, a su hijo Manuel, en su lecho de muerte le dio su espada, que tenía poderes sobrenaturales, como deben tener las espadas en la Edad Media, claro, poderes sobrenaturales. Esa espada se conserva, afortunadamente. Lo malo es que hay 2. Una en la Armería Real y otra está en la Catedral de Sevilla. Las 2 son, hay 2, pues tienen 2 manos. Bueno, entonces la mano alada con espada por las tierras del Marquesado, y luego en la parte de abajo otra buena parte del territorio, que es la Orden de Santiago. Hay que tener en cuenta que buena parte de la provincia, como hemos visto antes, pues está representada por esa Orden de Santiago y esa. Claro, para darle nombre, la provincia de Albacete tiene nombre de Albacete. Para que se identifique rápidamente, en abismo, es decir, en el centro, se coloca el escudo de Albacete. Porque también los primeros escudos de la Diputación fueron los de Albacete. De hecho, en la fachada de la Diputación, si vamos por la calle y vemos la fachada, en la parte de arriba, al centro, lo que está es el escudo de Albacete, no está este. Porque claro, la Diputación es del siglo XIX, el edificio, y el escudo que hay allí es el escudo de la ciudad. Entonces, ese escudo perfectamente identifica a Albacete, sus territorios históricos, Alcaraz, el Marquesado de Villena, las tierras de la Orden de Santiago y Albacete. Y luego, así ya digo, nos hemos dado este paseo por la heráldica municipal, y yo creo que ya está bien, con 1 hora y media ya habla bastante. Así es que a todos.
Si alguien quiere preguntar alguna cosa y la sé, la contesto, y si no, me la invento. ¿No tiene nadie que preguntar nada? Dime. ¿Tienes identificados todos los escudos municipales de las ventanas de la Diputación? Sí, están identificados. No te conoces el libro y eres arquitecto de la Diputación, ¿eh? Es que hay que ver, ¿eh? Es que hay que ver. Vamos a ver. En la Diputación, este es el plano de la Diputación, ¿sí? Sobre las ventanas hay una serie de escudos, pero se identifiquen todos. Bueno, si te miras el libro lo verás. Que además yo pedí un plano de la Diputación y cuando me facilitaron el plano dije, yo voy a cambiarle cosas, porque claro, esto al fin y al cabo es un edificio oficial, no puede publicarse el plano de un edificio oficial así como así. Yo me inventé aquí paredes donde no existían y quité paredes donde había. Entonces, sí, básicamente esta es la Diputación, estas son las escaleras, este es el salón de pleno, pero esto no es todo como es. Esto es una advertencia que la cuento yo ya que estamos hace poco. Pero aquí a todo alrededor están todos los... Que luego, ¿cómo es posible que el escudo de España no esté? Pues está representado en Castilla y León, aquí y aquí. En el centro está el de Albacete. Y luego a uno y otro lado, Castilla y León. Porque históricamente el escudo de España a veces se redujo exclusivamente al de Castilla y León, cosa que no me parece bien. Por eso la revolución del 68 fue tan buena, tan correcta, que incluyó a todos los territorios. Y esta es lo que puedo contestar, y no me lo he inventado, que ya te lo he documentado. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, yo solamente les invito a que luego despacio se repasen la exposición, porque yo creo que merece la pena que se conozcan las cosas, porque cuando se conocen las cosas son cuando se quieren de verdad. Si no se conocen, no se quieren, y cuando no se quieren se pueden dejar perder. ¿Cuántas cosas se han perdido porque no las conocíamos? Entonces, mi invitación a eso, a que todo el mundo conozca las cosas, que entran por los ojos, por eso de ahí la importancia que tienen las exposiciones, y entonces aquí se han reunido una serie de elementos, gracias a la labor que ha hecho Elvira, muy bien hecha, de con estos paneles explicativos. Aquí hay una cosa que no me gusta nada, y es que hay en el escudo del obispado, hay uno que es verdaderamente inventado, que es este, que se lo inventó Agustín Peiró, el arquitecto, porque este estaba ya, que era el del primer obispo de Albacete, y el otro se lo inventó él, y como él quiso, para representar las tierras de Albacete. Entonces pone una cosa llana con el sol, que es la Mancha, las montañas, luego las llaves de San Pedro, y luego una mitra y un báculo, porque por aquello de que son obispos. Y luego el nombre de María, pero ese escudo no es escudo, eso es una historieta. Este sí es escudo como Dios manda, porque entre otras cosas yo no he hablado de los escudos eclesiásticos, que eso también es otra historia. Los escudos eclesiásticos son totalmente distintos a los escudos civiles. Este es un escudo eclesiástico que tiene un sombrero, un capelo que se llama, y unas borlas. Atendiendo al número de borlas, la dignidad del escudo es de una cosa. Lo más simple es una borla sola, cura normal y corriente, cura de a pie. Si tiene 2 borlas a cada lado, es abad. Si tiene 3, en este caso, es obispo. Si tiene 4, arzobispo. Si tiene 5, cardenal. Y ya papá, ya como no hay, ya sobran borlas y llevan la tiara, que son 3 coronas una encima de otra. Y ya está. Más. ¿Tú has oído, que no me molesta en absoluto, que por la ley de memoria histórica se haya dispuesto una retirada del Palacio? Yo la verdad es que no lo retiraba. Lo mismo, no lo retiraba, Igual que lo retiraba el de la República. Porque aquí precisamente tenemos otro, y otro, para que se vea un poco mejor, lo voy a echar para atrás. Este es el escudo que está sobre el antiguo Banco de España. Es un escudo curiosísimo y extraordinario. Es un escudo del año 1935, es decir, plena República Española, que tiene una corona mural rarísima, pues son efectivamente castillos, y los castillos están sostenidos por leones, y luego tiene 2 figuras desnudas, 2 desnudos, un masculino, un anciano y un joven, sosteniendo como tenantes
el escudo, pero es un escudo que curiosamente es el escudo de los Reyes Católicos, que es aquel que hay allí. O sea, es el escudo de la República con el escudo de los Reyes Católicos, porque tiene hasta Sicilia. El escudo de Sicilia, que he dicho antes, que tiene los palos y las águilas de los Hohenstaufen. Es el que no era el escudo oficial de la República, porque el escudo oficial de la República es como el que tenemos ahora mismo, sin las flores de lis y con la corona mural, y ya está. El de arriba es casi una prefiguración de cuando España se rompe, y entonces ahí está. Yo lo veo muy feo, que es el que está en el Tribunal Superior de Justicia. Escultóricamente lo veo bastante malo, pero bueno, pues ahí está. Yo no lo quitaba. Lo mismo que han quitado, bajo mi punto de vista, mal, el que estaba en Hacienda. En Hacienda, arriba del todo, estaba el escudo de la época de Franco. En la época de Franco, durante la propia Guerra Civil, con esa cosa del imperio hacia Dios y la unidad de destino, lo universal y toda esa palabrería tan propia del momento, pues una de las cosas que quisieron conectar la España nueva franquista con el pasado de los Reyes Católicos. Y entonces cogieron el escudo de la época de los Reyes Católicos con el águila, que el águila es el águila de San Juan, sosteniendo el escudo que vemos ahí de Castilla y León y de Aragón y Sicilia. Lo único que pasó es que le quitaron lo de Sicilia y en su lugar pusieron las cadenas de Navarra. Entonces ahí ese escudo estaba puesto en Hacienda. Claro, era un escudo de la época de Franco, que tenía el águila. Pero es que el problema de los escudos, cuando además se politizan, porque el problema de ese escudo es que además tenía el yugo y las flechas. El yugo y las flechas era el símbolo de los Reyes Católicos, pero es que también lo cogieron la falange y todo el movimiento como cosa propia, con lo cual se identifica una cosa con la otra. Por eso digo, no hay que patrimonializar políticamente nada de ninguna otra época. Por eso el fastio que yo decía de los fascistas italianos, pues si lo tienen hasta los franceses. Entonces, que había ahí en Hacienda, estaba ahí arriba, y hace unos meses me di cuenta que lo habían cambiado y habían puesto el que llamamos constitucional. El edificio es de la época de Franco y yo lo hubiera conservado. Pero lo han tapado encima. No sé si estará debajo, a lo mejor cuando se haga arqueología dentro de unos años y se pueda quitar, estará ahí escondido. Pero bueno, porque yo creo porque si fuéramos así, por ejemplo, llegó la época de José Bonaparte. José Bonaparte podía haber roto los escudos borbónicos. No se rompieron. He citado a José Bonaparte porque curiosamente el primero que organizó las armas españolas casi con lo que tiene hoy fue José Bonaparte. O sea, Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada y América. Y América representada por las columnas de Hércules. Bueno, y con esto sí que terminamos ahora.